Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a nuestro último conversatorio vampírico que decidimos desarrollar al alero del Santiago Horror Film Festival. Es la última actividad de este año 2020 para cerrar el año, como corresponde, antes del eclipse, de la muerte del sol, como dice la nación mapuche. Eh, y vamos a tener una conversación muy interesante porque vamos a hablar del vampiro en Chile, y vamos a hablar del vampiro en Chile desde sus inicios, desde cómo se estructura en la cosmovisión latinoamericana hasta lo que son las tribus urbanas. Y por eso vamos a estar hablando con Sergio Fitzroa, especialista justamente en magia austral, en todo lo que ha pasado con los brujos en nuestra tierra, y obviamente con las cosmovisiones donde incorpora a este ser mítico, que no sabemos qué tan mítico es, porque finalmente todas las culturas, de una u otra manera, tienen vampiros. De una u otra manera tienen un ser que se alimenta de la energía vital de las personas. Y de una u otra manera, además, es un ser que no solo se alimenta, sino que de alguna forma corrompe el ciclo de la naturaleza y corrompe lo bueno. No es un ser positivo bajo ningún punto de vista. De hecho, desde una perspectiva psicosocial, incluso se habla del vampiro energético. Así que, si bien la estética vampírica, como ya lo vimos con Melina Rapimán el martes pasado, o lo hemos visto con Carlos Reyes y Carolina Heidemans, nuestros antecesores expositores en este conversatorio, puede ser tremendamente atractiva a propósito de las tribus urbanas, que vamos a hablar con Sergio Fitzroa. La estética vampírica es una cosa, y el concepto de vampiro es algo muy, muy distinto. Ya lo estoy ahí en pantalla. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jaime, como siempre un gusto volver a verte, volver a tratar estos temas que nos convocan, que nos llaman tanto la atención y siempre desde una mirada que intenta buscar otros aspectos más inusuales, no solamente lo más visible, sino también indagar en el tema de la psicología de masa, en el tema de la cultura, en el tema de la mitología. Así que feliz de poder estar aquí nuevamente y esperar aportar en algo a este tema que en realidad es un tema como que me supera, de verdad, es como mucho, es como hay muchas aristas de las cuales se puede tomar y como tú dices, como bien dices, algo universal. Entonces hablar del vampiro y circunscribirlo a Chile, por un lado es una facilidad, porque no tenemos que hablar de toda la historia del vampiro, pero por otro lado también no es menor la historia que tiene el vampiro y en su estética, pero también en sus simbolismos, en los mitos que dicen en relación con él. Entonces, igual, aunque sea solo hablar del vampiro, en Chile ya es bastante. Vamos a partir justamente compartiendo pantalla con ustedes para ir metiéndonos en este tema y ir de alguna forma también observando qué es lo que pasa con el vampiro en Chile y cómo se va estructurando el mito del vampiro. Y qué es lo que pasa desde los orígenes, obviamente en nuestro país, en Latinoamérica también, hasta, hasta las tribus urbanas. Sergio, cuando quieras partimos ahí. No sé si estás viendo bien las No, diapositivas. ¿No las no, estás viendo? no la veo. No. Chuta, Dice Jaime Coloma, claro, ha comenzado a mostrar, pero no veo. todavía no aparece, pero ya va a aparecer, ya va a aparecer. Ya. Te la debería haber mandado. Es más No, importante que las pero veas tú que las vea yo, así que, pero en todo caso, mira, la primera diapositiva es algo de historia. Cuéntanos un ya, poquito cómo se va constituyendo el mito del vampiro entonces. sí. Bueno, para partir el vampiro, y como ya Jaime señalaba, reviste de significaciones universales. Por ejemplo, ya encontramos de alguna manera algo que se vincula con el vampiro, por ejemplo, en el mito de Adán y Eva, por ejemplo, con la serpiente tentadora, ya hay algo de eso. También el Lilith como arquetipo
de lo salvaje femenino, pero también hay todo un ingrediente del dolor y para la cábala judía, por ejemplo, Lilith representa la mujer que quiere tener hijos, pero no puede, entonces hay todo un sufrimiento detrás, entonces, y a Lilith la vinculaban de alguna manera con una figura vampírica, en el mundo griego las lamias, por ejemplo, también. Y ¿por qué menciono esto? Porque en el fondo tenemos que entender que esto es un mito universal, y por eso no es extraño que incluso acá en Chile haya referencias ya tan antiguas como las mismas que podemos encontrar en el pueblo mapuche. Y antes de mencionar un poco el vampiro propiamente tal para el pueblo mapuche, hay que indicar la importancia del serpiente, un tema que con Jaime hemos conversado, que nos deja llamarnos la atención, como en un país donde quizás las serpientes no son tan grandes como las boas, no son tan venenosas, prácticamente no existe ninguna de veneno mortal, ¿por qué aún así en la mitología chilena, de norte a sur, toda, la serpiente es tan relevante? Entonces, eso es interesante, porque de hecho la forma que tiene el piuchén, que sería el vampiro mapuche, pero que existe también, no es solo una cosa de ficción, sino también eh, biológicamente existe este animal, que se le llama el vampiro chileno o piuchén también, tiene una forma generalmente de serpiente, y eso no deja de ser significativo, no deja de llamar la atención. En el fondo, viene a ser como una serpiente alada. Esta es la figura que nosotros podemos mencionar como el vampiro chileno, el piuche. Eh, y sería muy curioso porque en el fondo esta idea de una serpiente emplumada de inmediato nos recuerda a Quetzalcóatl en México, que es un agente civilizador, viene a ser una especie de héroe, de dios solar, alguien que trae el conocimiento y que en algún momento se desaparece. Y a Quetzalcóatl se le llama la serpiente emplumada. Y acá en Chile tenemos nuestro Quetzalcóatl, que es el Piuchén. Aquí viene algo muy interesante y una vez me lo explicó alguien, era que para la cosmovisión mapuche, al menos la de ciertos sectores, porque de repente nosotros creemos que todo el mundo mapuche es uniforme. Hay ciertos mitos y ciertas leyendas que varían mucho de una zona, por ejemplo, si estamos en la cordillera o en la costa, varía mucho. Pero bueno, una persona de la zona de Temuco me señalaba que para la cosmovisión mapuche, según ellos, en primer lugar, parte el Piauchén bueno, por llamarlo de alguna manera. Ellos no hablan de bien y mal, pero para que lo entendamos, el Piauchén como beneficioso para la humanidad. Después vienen los rechés, las machas, la gente sabia, la gente que ayuda a la comunidad, los loncos, el pueblo, y al final ya vienen como los que se portan como es más traviesos. Y en el término de todo este ciclo de la generación para los mapuches estaría un piuchén dañino. Entonces, es curioso porque habría un piuchén benéfico para la humanidad, que sería como el Quetzalcóatl nuestro, y por otro lado habría un piuchén negativo, que sería el vampiro. ¿Ya? Que eso como cuestión general y que realmente es curioso, como que no se ha indagado mucho, no se ha investigado mucho, y bueno, esto me lo relató alguien de manera personal, entonces como lo hace aún más valioso. Y el Piuchén, ¿dónde se encuentra? Uno podría preguntarse, porque ya en la zona central, no solamente en la Araucanía, sino en la zona central también hay referencias muy antiguas, por ejemplo, recopiladas por José Toribio Medina y otros historiadores, ya mencionan el Piuchén en la zona central. Y una de las características de este ser es que, bueno, se alimenta de sangre, animal o humana, y otra cosa curiosa es que habita en los árboles. Y de hecho, el lugar predilecto son como estos orificios, los huecos de los árboles. Ahí, ahí está como la madriguera de los piuches. Hay algo, Sergio, que me gustaría profundizar un poco. Primero, menciona a la serpiente como un elemento sustancial dentro de las distintas culturas. Y es muy interesante eso, porque en general la religión católica tiende a observar a la serpiente como un elemento negativo, como también a los felinos, a los gatos, puntualmente,
Pero extrañamente, en todas las otras culturas, ni la serpiente ni los gatos son negativos. La serpiente establece la posibilidad como del eterno retorno, la posibilidad de la juventud, la sabiduría también. Los felinos, los gatos en particular, son estos seres que están entre ambos mundos, por así decirlo. Entonces tienen miradas muy interesantes de ser observadas como elementos puntuales. Es como que la religión católica corrompe a estos seres de alguna manera y los establece como entes negativos. Por otro lado, mencionabas a Lilith, que yo creo que es muy interesante porque efectivamente Lilith es un personaje sustancial dentro de la cosmovisión judía más antigua, que está más bien descrita en textos considerados paganos, porque Lilith era una mujer que tenía la misma fortaleza que el hombre. De hecho, es echada del paraíso y es condenada porque Adán no soporta a una mujer que sea igual de poderosa que él. Y ahí Dios, que parece ser que los prisioneros tenían razón, Dios que es machista y hombre, dice, ok, voy a hacer una mujer que sea de tu costilla y no una igual. Y Lilith también en algunas cosmovisiones es considerada la primera vampira, pero la primera vampira por algo bien bonito que tú también mencionas, que es la negadora de la femenidad como se entiende en la cosmovisión judeo-cristiana, la maternidad, la virginidad. Lilith, al contrario, es una mujer sexuada, fuerte, poderosa, potente. Entonces hay muchos elementos que son muy bonitos desde el origen que tenemos que considerar y que tenemos que considerar también porque parece ser que el concepto de vampiro se establece en dos grandes hitos. Lo femenino, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a Drácula y al vampiro masculinizado, pero estaría lo femenino, y no necesariamente negativo, y también estaría la serpiente. Y la serpiente también tiene un componente, comillas, femenino, que la cosmovisión judeo-cristiana la haya satanizado, es otro elemento. Entonces me parece que son dos cosas que tú estás mencionando muy interesantes. Más aún cuando nos enfrentamos a la idea de que el Piuchen tiene dos polos. El Piuchen bueno, este Piuchen alado o emplumado, y el Piuchen malo que se alimenta de la energía vital de los hombres, en este caso de la sangre, el Piuchen vampirizado. Simplemente quería un poco contextualizar porque me pareció muy interesante lo que estabas mencionando. Sí, ¿no? Y muy útil porque vamos ordenando la idea. Eh, bueno, a propósito de lo que tú mencionas, sería interesante ver por qué para cierta visión el vampiro en algún momento, o sea, ya cuando hablamos como de la cultura pop, podríamos decirlo, eh, popular, empieza como desde la cultura, con la literatura y después con el cine, empieza esta idea de vampiro igual cierto hombre que es como galante y que tiene ciertas características. Una de las obras más antiguas es El vampiro de John Polidori. Y bueno, después ya Bram Stoker y otros más. Pero ahí, claro, después se salta al cine y se muestra como este vampiro varón muy sensual y cierto, que tiene como los elementos que todos recordamos. Pero lo interesante es que antes de eso, en el mito, en las religiones, en las leyendas, era, como tú bien dices, como de instancia más femenina. Incluso hay una filtración literaria que es bien curiosa, que es Carmila, es una novelette, una novela corta muy preciosa que, de Sheridan Le Fanu, donde se habla de una mujer vampira que es lesbiana. Entonces, Exacto. y eso para su época fue una cosa muy rupturista. Pero claro, yo creo que el vampiro tiene una cuestión como eh, bisexual, yo creo que algo andrógino, como elemento al menos para que sea como más interesante, incluso porque de alguna forma puede sacarle sangre a un hombre o a una mujer. Y evidentemente el acto de morder, el acto de la sangre, todo eso es muy sexual, es muy sexual. Entonces, bueno, eso fue una, una acotación como literaria. Pero claro, es curioso cómo se va deformando o van
creándose otro elemento. Bueno, de hecho, no sé, si alcanzáramos a hablar, por ejemplo, de Anne Rice, con Entrevista con el vampiro, es un vampiro deconstruido, es una cosa bien distinta a esta otra imagen de la cual habíamos hablado, ¿cierto? Y no deja de ser curioso que haya sido una escritora la que haga esta transformación, porque todos los otros escritores eran hombres. Polidori, Bram Stoker, Le Fany eran hombres y ellos arrojaban una visión. Pero cuando una mujer toma la visión del vampiro, lo transforma en algo muy, muy distinto, como la entrevista con el vampiro. Bueno. Hay algo que quiero retomar también, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, y como hemos tenido conversaciones vampíricas, hemos ido también aprendiendo un poco de ciertas dinámicas y de ciertos hitos vinculados al vampiro. Y recuerdo algo que mencionaba Carlos Reyes en nuestra segunda charla, y es que el vampiro de Stoker, el famoso Drácula, era horrible, pero era percibido seductoramente. De hecho, tenía mal aliento, era fétido, tenía pelos en las palmas, era viejo, pero era visto, era percibido como atractivo. Y ahí hay algo bien interesante que no sé si se puede vincular o se puede hacer un link, porque este vampiro de la mitología, que finalmente, como también nos dijo en la primera charla Carolina Heinemans, este Nosferatu, que finalmente es más que el no muerto, es el que trae la plaga, en el caso de la cosmovisión mapuche, el piuchén es un ser no humano, no es antropomorfo, es una serpiente. Por ende se acerca, y aquí quiero apelar también a tu conocimiento, Sergio, a algo que dentro de la magia austral es muy relevante y que de hecho tú lo has escrito en un libro, que es la figura de la serpiente. La figura de la serpiente es una figura que de alguna manera se acerca a la deidad, se acerca a lo exaltado, a lo religioso. De hecho, en la cosmovisión mapuche son dos serpientes las que dan origen al mundo. ¿Qué pasa con eso? El vampiro es un ser espiritual dentro de la cosmovisión mapuche, negativo, así como nos explicabas, el pichén positivo y el pichén negativo, el pichén bueno o luminoso y el oscuro, o es otro tipo de elemento, porque no tiene la cosa antropomorfa en el caso de la cosmovisión mapuche. Es una serpiente alada, plumífera, en algunos casos incluso es visto como medio gallina, serpiente, es bien particular, pero no tiene lo antropomorfo, y por ende no tiene esa connotación necesariamente sexual, a pesar de establecer la vinculación con el fluido vital, que también es muy potente. ¿Cómo se percibe ahí? ¿Cómo entra este juego vinculado a la serpiente? ¿Qué pasa ahí? Claro, yo creo que en el fondo hay que ver en qué época van surgiendo todas estas ideas. Por ejemplo, lo que dice relación con este vampiro literario, estamos hablando de una sociedad sumamente reprimida, puritana. Entonces la sexualidad estaba, obviamente, pero estaba oculta. Entonces, ¿cómo se expresaba? A través de las artes. Siempre las artes han sido como el medio idóneo como para mostrar la sublevación política, religiosa, sexual. Exacto. Entonces, em, yo creo que por eso para nuestra cultura occidental moderna tiene toda esa connotación. Y por eso ahora ya se ha desfigurado y se ha construido bastante el vampiro, porque la sexualidad ahora es vista por muchas personas como algo múltiple, no algo como circunscrito a la heterosexualidad, por ejemplo. Claro. Pero para el mundo mapuche es curioso, claro, porque efectivamente no tiene como este carácter antropomorfo, y hay que entender algo que creo que permite entender muchas, a su vez nos va a permitir como avanzar más. Eh, bueno, ya mencionamos, ¿cierto?, la existencia como de dos piuchenes, uno que guía a la humanidad, un piuchen o a la MAPU o al pueblo mapuche, y por otro lado, el que finaliza un poco este ciclo, que es un círculo, curiosamente, también con la forma serpentina, vendría a ser como el que genera el desorden, el caos. Bueno, pero ambos son necesarios y ambos se van a cruzar en algún momento. Eh,
Entonces la serpiente para el mundo mapuche tiene también esa connotación, porque como bien tú indicaste, Kaikai y Tren Tren también muestra ese ir más allá de la dualidad. Porque aparentemente son dos que están luchando, pero hay un tercer elemento que sería el pueblo mapuche, que también participa. Entonces tenemos estos dos opuestos, Kaikai, la serpiente de agua, y Tren Tren, la serpiente de tierra, de los cerros, que va a ayudar al hombre, mientras que Kaikai quiere en el fondo su castigo. Y eso es relevante, o sea, como el mapuche también ve la serpiente como algo fundamental, no solo para la vida humana, sino para toda la creación. Y por otro lado, entender que en ambos casos, incluso la que nosotros podemos decir que es la maligna, eh, también es buena en cierto sentido para los mapuches porque cumple una función, ¿ya? Y es la función de equilibrio, o sea, porque si no, si todo fuera bueno, no habría sombra, no habría tinieblas, no habría diferenciación. Entonces, es como lo hablamos en alguna ocasión con los calcos, que generalmente uno asimila brujos, pero no es exactamente lo mismo, pero para simplificar. Entonces, también ellos tienen una función, también tienen una importancia, porque todo esto nos va a permitir la distinción de orden, desorden, caos, ¿cierto? Armonía, desarmonía. Eh, lo que más me llama la atención es cuántas figuras en el mundo austral, por ejemplo, se vinculan con la serpiente, porque, claro, tenemos Kaikai, tenemos Tentren como los grandes mitos fundacionales del pueblo mapuche, también tenemos ahora el Piauchen que aparece, pero hay otros seres, por ejemplo, el basilisco, especialmente Claro. del cual hablan los chilotes, ¿cierto? El Colo Colo, eh, y no sé, hay muchas figuras, especialmente como en la mitología chilota, el Cachibilu, y hay una serie de figuras extrañas, mezclas de chancho con serpiente, caballo con serpiente, o sea, todas las que se le ocurran, pero siempre con serpiente. ¿Y por qué la serpiente? Es lo que uno podría preguntarse, quizás por lo que tú mencionas, de que representa en el fondo como como, como esta base de la espiritualidad, es como el elemento caótico, pero es la matriz, de ahí viene todo. Yo creo que por eso también fue tan perseguida la serpiente y tan cuestionada por el judeocristianismo, porque en el fondo eh, era el caos para ellos. Pensemos que todas estas religiones monoteístas son religiones del libro, o sea, Mm. ellos ordenan, ellos plasman algo. Y todo lo que está fuera del libro no es considerado como algo sagrado, positivo. Entonces, el caos. Ya tenemos el orden, ¿cierto? Entonces, en el libro y tenemos el caos que está afuera. ¿Ya? Entonces, creo que por ahí podrían surgir bastante cosas interesantes en relación a algo general, universal, pero también respecto de por qué la serpiente es tan importante en nuestras mitologías. Y fíjate que hay un elemento, Sergio, que me parece muy interesante. Primero, mencionaste al basilisco y al colo-colo, que también son, comillas, tipos de vampiros. También se alimentan de energía vital, de otro fluido. El colo-colo creo que es el que chupa la saliva, el basilisco no recuerdo mucho, lamentablemente Harry Se Potter parecen mucho, sí, de verdad. mencionó. Sí, se parecen bastante el Colo-Colo al basilisco. El Exacto, son basilisco es como muy más que nada similares. chilote, pero se parecen. Sí, exactamente. Y el Piuchen es más, comillas, como la concepción que uno tiene del vampiro, comillas, occidental, digo comillas porque se alimenta de sangre. Pero hay algo que también es muy potente, porque en definitiva, dentro de toda esta cosmovisión, tenemos que entender que finalmente, y aquí hay algo que acabas de decir que yo creo que es sustancial, Sergio, porque lo judeo-cristiano normó y estructuró a partir de el libro sagrado que estructura. Por otro lado, la magia austral se constituye en el saber oral. De hecho, hay un elemento muy bonito que si uno lo piensa de la nación mapuche, el mapudungún, se establece en la oralidad. Se ha tenido que recurrir al alfabeto cristiano, por así decirlo, para darle sentido simbólico, en simbólico escrito me refiero, a la palabra, porque la palabra del mapudungún es oralidad pura, y desde ahí se simboliza el mundo. Entonces es muy interesante lo que estás planteando porque finalmente todo lo que está fuera de ese orden, como tú muy bien lo dices ahora, sería lo caótico y no es visto a propósito de entender cosmovisiones como otro orden. No se entiende como otro orden. Y eso también me parece importante porque en definitiva
a lo que nos estamos enfrentando es a tratar de entender, que no debe ser fácil para nadie, para mí no lo es por lo menos, es tratar de entender que hay otro orden, otra manera de ver la realidad, otra manera de leer la realidad. Y en ese sentido, bueno, tú lo has escrito muy bien en Magia Austral, en las Salamancas, en la Recta Provincia, que no me gusta mucho mencionarla para que se mantenga con cierto respeto, y también en el libro de la serpiente, que es establecer como este otro orden. Ahora, dentro de ese otro orden, empieza a arraigarse en toda la historia de la humanidad lo que hablábamos al principio de esta conversación, que existen estos seres que se alimentan de la energía vital del hombre, de la mujer, del ser humano. Y evidentemente no se alimentan de la energía vital del hombre, la mujer, el ser humano por razones positivas, sino que por razones negativas. ¿Qué pasa ahí? Porque también tú mencionabas algo que creo que quizás podemos tocar más adelante, cuando entremos ya en las tribus urbanas, que es esta nueva visión de lo sexual, por ejemplo, la bisexualidad y la homosexualidad como una instancia de respeto absoluto, pero que tiene que ver con una cosmovisión mucho más contemporánea, y lo veíamos el martes con Melina Rapimán. Justamente ella habló de la novela de Anne Rice, se focalizó en la película en todo caso, pero hablaba, claro, de un vínculo homoerótico muy potente entre Luis y Lestat. Incluso hablaba de la familia, de una familia homoparental, ¿no? Que es Luis, Lestat y Claudia. Entonces, pero dentro de eso ya son visiones mucho más contemporáneas y que establecen otro cuento. Quizás cuando lleguemos a las tribus urbanas vamos a poder observar eso, porque yo creo que también se da en la tribu urbana esa cosmovisión. Pero aquí estamos en esta idea de el que da la energía y el que quita la energía, que también está en estas dos serpientes iniciales, la del agua y la de la tierra, la que quiere quitar terreno y la que quiere dar terreno, la que quiere quitarle vida al pueblo mapuche y la que quiere darle vida al pueblo mapuche. ¿Cómo se va constituyendo eso? A raíz del mito del Pichén también. Claro, en el fondo yo esto lo vinculo bastante con, no sé, esta mi No te lo, volada y que me disculpen si no es así, es simplemente es una opinión. ¿Ah? no, te quedaste un rato Eh, pegado, entonces no te quedes pegado, por favor. Está ya, demasiado no, la conversación, compa. no, no, no. Es como es como mi volada, ya, en el fondo. Pero veo muchas similitudes entre el pensamiento mapuche y el pensamiento chino antiguo, el taoísmo, por ejemplo. Ya, Y, y noto, por ejemplo, que la misma figura del yin y yang nos permite entender muy bien la cosmovisión mapuche, curiosamente. Si te fijas, son aparentemente dos opuestos, el negro y el blanco, pero lo interesante es que en cada zona, eh, por ejemplo, en el negro hay un espacio blanco y en el otro color un espacio también del opuesto. Entonces, así yo creo que esto nos podría ayudar un poco a entender la visión mapuche, que no es de bien y mal, sino de armonía y desarmonía. Entonces, Kaikai y Tren en el fondo vienen a ser un poco yin y yang. ¿Ya? Este es como una cosa muy personal, o sea, no estoy diciendo, yo no estoy interpretando para nada al pueblo mapuche, simplemente es como una lectura que yo hago, como me gustan mucho las religiones comparadas y como que noto que hay semejanza interesante entre ambos pueblos. Entonces yo creo que esta mirada, claro, del dar, el recibir, tiene mucho que ver con eso, que ambas son necesarias, ambas son útiles, porque ambas forman distintos planos de existencia, permiten también entender las cosas, porque si no hubiera una comparación, es lo que, no sé, cuando chicos nos dicen, ¿qué pasaría si todo fuera el paraíso? No nos daríamos cuenta de otras realidades, de otras cosas. Entonces, yo creo que una explicación de esa manera podría permitir entender cómo funciona todo esto. Eh, ahora, lo curioso, a mi juicio, es cómo esta figura va avanzando en el tiempo y va tomando distintos ribetes, porque
como para avanzar un poco, para que no, yo sé que es mucha materia la que queremos tratar, pero ojalá no se nos olviden las más importantes. Por ejemplo, el chupacabra, ¿ya? Vamos a dar un salto cuántico históricamente, pero no simbólicamente, porque en el fondo, el chupacabra, ¿qué es? No sé si ustedes recuerdan esta figura que especialmente, parece que en los años 90 de haber sido cuando eh, se mencionó mucho, se vio en Brasil, se vio en América Central y se vio también en Chile. ¿Ya? Y esta figura en el fondo, ¿qué era? Era un vampiro, chupaba la sangre, aparecían las cabras totalmente secas. Hay unos casos bien curiosos, hay quienes lo atribuyen a un ser alienígena, otros dicen que es de acá. Bueno, eso no es difícil determinarlo, pero lo que sí vamos a saber es que tiene que ver con esa función que tú dices, la función de quitar esencia vital, quitar vida. Entonces, interesante como los mitos siempre se van reconstruyendo, van tomando otras figuras. Lo mismo que hablábamos un poco de las tribus urbanas, que son como los nuevos paganos, ¿sí? Y también eh, estas visiones, cierto que hablábamos acerca de la sexualidad, que están en el Rise, todo el asunto, eh, surgen como un rechazo, evidentemente, como a esta visión monoteísta y monolítica eh, de la vida, pero también tiene como un anclaje pagano antiguo. Entonces, para mí es muy maravilloso todo esto, porque en el fondo se vuelve siempre ese pensar pagano que es mucho más libre. Fíjate que pensaba, Sergio, y esta es una volada mía ahora, ya pero pensé simbólicamente en un elemento bien importante, porque finalmente el chupacabra se alimentaba del cordero, y el cordero simbólicamente, no nos olvidemos, el cordero de Dios. Claro, claro. El cordero es dentro del imaginario judeo-cristiano es un animal positivo, más allá del vellocino de oro, que es como una especie de ídolo de pies de barro y todas esas cosas, pero el cordero se asocia a un elemento puro, y el chupacabra es el que se alimenta de la energía vital de este cordero, o sea, mata a los corderos. eh, Me parece que hay un juego bien interesante. Más allá de que no puedo dejar de mencionarlo, de que ciertos mitos se revitalizan en momentos en que la humanidad también está pasando momentos complejos. Y probablemente los 90 fueron un momento muy complejo, no sé si tan complejo como el que estamos viviendo hoy día, así que capaz que aparezca un vampiro por ahí en algún minuto, pero los 90 fueron un momento muy complejo incluso a propósito de que algo que vamos a tocar más adelante, de desarrollo de ciertas tribus urbanas, de desarrollo incluso de un movimiento pop muy potente que era el grunge, y el grunge era más bien depresivo justamente, era con una identidad conectada con la naturaleza distinta, quizás empiezan a surgir todos los movimientos sociales, políticos, culturales que cuestionan lo que venía del 70-80, de las dictaduras latinoamericanas, de esta efervescencia glamorosa del disco que se desarrolla en los años 70, finales de los 70, se empieza a constituir en algo que va cuestionando, por así decirlo, el mundo actual. Y de repente, paf, aparece un monstruo. Aparece en Latinoamérica y también en Estados Unidos el chupacabra, este vampiro. ¿Y a quién ataca el vampiro? A estos seres indefensos, los corderos. Y los diseca, los destruye. Y el cordero es loco porque el cordero, como simbólicamente hablando, te da abrigo con su lana, también te puede alimentar, te puede dar leche. El cordero en sí es muy importante simbólicamente hablando. Y aparece este demonio que seca finalmente esto que es tan importante para la humanidad y que incluso dentro de la cosmovisión judeo-cristiana tiene este detalle, es el Cordero de Dios. Entonces me parece que no es menor, más allá del salto cuántico que tú te pegaste, que me parece bien, porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo No lo que ves. tenemos. Estaría Eh, bueno que verán. Les ruego que por favor mantengan ¿cómo se llama? Los micrófonos apagados a todos para que podamos
llevar la charla con orden. Si quieren hacer preguntas, por supuesto, todas las preguntas que quieran, ahí en el chat, y las vamos a ir leyendo, incluso sobre la conversación que vayamos teniendo. Entonces me parece, Sergio, que eso es súper interesante de observar, no sé qué piensas, porque extrañamente, fíjate en que en ciertos momentos políticos de la humanidad aparecen monstruos, aparecen fantasmas, aparecen ovnis, aparece algo. Ahora mismo, con todo lo que está pasando, han aparecido también muchos ovnis, y es raro. No sé si sea parte de la agenda setting, que podría ser, que es muy humano, como desviar la atención, o también de algo más energético. No sé qué piensa. Bueno, yo creo que una hipótesis quizás no niega la otra, ¿eh? Yo creo que pueden haber dos o más actuando. O sea, Exacto. sin duda que a ciertos poderes actuales les conviene como distraer o meter miedo, eso totalmente de acuerdo. Eh, También vibracionalmente se pueden ir creando este tipo de egregores, este tipo de energía. También es factible, o sea, pueden ocurrir, estar ocurriendo muchas cosas, pero sí es llamativo que cuando hay una situación como global o nacional o para mucha gente como problemática, surgen estas cosas, pero no solamente como en su aspecto como negativo, monstruoso, sino también a ser hasta luminoso. Y eso lo hace más cautivante aún el fenómeno. Por ejemplo, el caso de, no sé si tú recuerdas de Peña Blanca, del joven de Peña Blanca, que después, más encima, era mujer cuando vive en Argentina, declara que nunca fue hombre, Claro, y que era que transgénero, de hecho. Yo creo que es transgénero. Casablanca, no Peñablanca, es Casablanca, Sergio, creo. No puedo No, estar equivocado. Peña Blanca, porque le decían Villa Alemana. Le decían de Ah, Villa tienes Alemana y razón, al tienes lado está toda la Peña razón, es Blanca. Villa Alemana, tienes toda la Claro, razón. claro. Claro, y resulta que ahí, claro, mucha gente dice, y hubo personeros del gobierno militar, que habían dicho que había sido como una especie de distracción para la sociedad, para que no se hablara tanto de los detenidos desaparecidos, los muertos. Entonces, sí, se puede dar para los dos lados, porque ahí, claro, era algo esperanzador, la Virgen, la gente que es cristiana como que le da un gran valor. Entonces, se ocupan estos medios también. Yo creo que sí, que hay mucho de ello. Estaba viendo en el chat, disculpa Jaime, Dale, que dale, por favor. Carlos nos dice ahí que si vamos a alcanzar a las tribus urbanas, ¿ya? Por supuesto Eh, que sí. Vamos a alcanzar, ya, vamos a alcanzar. Eh, pero claro, siguiendo un poco esta historia del vampiro en Chile, está este caso increíble de Rancagua, que me parece que tú tienes una fotografía por ahí. Aquí va, el vampiro en el imaginario chileno. Ahí, Don Tito Lastarria. Tito Lastarria, ya, que era un familiar de José Victorino Lastarria, un personaje muy curioso, que nace y fallece en Rancagua y del cual se han urgido muchas historias, muchos mitos, ¿no? Mitos en el sentido como de leyenda urbana, más que de los mitos cosmogónicos de los que hablamos. ¿Y qué es lo curioso de él? Bueno, se supone que en el fondo el tipo había muerto no recuerdo bien la enfermedad, pero era como, no sé, tifus, por decir algo, tuberculosis, parece que era tuberculosis, pero lo habían traído a la ciudad como el ataúd encadenado. Entonces ahí surgió la idea de que era para que no huyera. Y hasta el día de hoy la gente en Rancagua va a hacerle peticiones y eso es muy curioso, viene a ser como una especie de santito. Y esto es como el fenómeno de la ánima en Chile, que la gente va, le pone velitas, le escribe cosas, le pide para que tenga una bonita relación o para que les vaya bien en los exámenes de fin de año. Entonces, este vampiro es muy curioso. Bueno, ese cementerio de Rancagua es muy extraño, tiene como tres hitos ahí como notable. Y uno de esos es este vampiro chileno, el cual, claro, no hay mucha información salvo esta leyenda urbana y hay algún artículo por internet, pero lo más interesante, en mi juicio, es cómo la gente fue construyendo todo un relato en torno a esta figura de la cual se sabía poco. Al parecer había peleado en la guerra del Pacífico y, y llega así de esa forma muy curiosa y se piensa que es un vampiro. Ahora, ¿sabes qué me recuerda a esto? Que no había hecho el link hasta ahora.
yo sé que no te gusta mencionar mucho, pero hay que mencionar la recta provincia, ¿no? No, yo no la menciono por respeto, ojo, Sí, solo por sí. eso, por respeto. El caso del brujo Zapata, porque el caso del brujo Zapata también tiene que ver con estas personas que están difuntas, pero que siguen saliendo post-mortem. Entonces ya eran tantas las veces que salía este brujo Zapata de su entierro en Kikabí, en el cementerio, que le ponen una piedra grande finalmente para que ya el tipo no se levante más de su ataúd. Entonces me recordó un poco a esta historia de las tarrias, en el fondo del Rancagüino, porque también como que estaba todo amarrado y la tumba ahora está, no sé, pues sobre me parece, unos pedestales con forma de león. Bueno, hay hartas cosas que los chicos pueden buscar en internet, pero él es, claro, mencionado siempre como el vampiro chileno, como ya tiene como ese apodo. Ahí pasa un elemento bien interesante que se empieza a vincular también con quizá más adelante lo que vamos a hablar de las tribus urbanas. Porque en definitiva, en el imaginario chileno, la figura de la animita es sustancial, es sustancial. Y la animita se constituye como un fenómeno cultural muy interesante, donde distintas personalidades cobran cierta mitología. Hay una tumba en el cementerio católico acá en Santiago, que es de un brujo. En este momento se me olvidó, por supuesto, el nombre del brujo, porque tú sabes que estas cosas pasan, ahí después te lo voy a contar, capaz que tú la conozcas, donde la idea es que tú al brujo le tienes que dejar un lazo rojo, una vez que Faustino Canelo, gracias, mi amor, me lo acaba de soplar mi hija. Faustino Canelo fue el primer Rosacruz que llegó a Chile, y no es muy conocido. Y esta tumba es muy interesante porque la gente va a pedirle. Tito Lastarria es considerado un vampiro, efectivamente. De hecho, en algún momento se habló que se iba a salir de su tumba, podrían estar las cadenas y todo el cuento. Pero también está esta cosa de la magia ancestral, y como tú ahí te manejas bastante más que yo, Sergio, de la magia austral, de esta cosa que está arraigada del mestizaje entre las religiosidades. Y entonces la animita, que desde cierto punto de vista podría tener una connotación pagana, cobra un peso sustancial en el imaginario chileno. ¿Y por qué lo asocio con las tribus urbanas? Porque las tribus urbanas también se rigen dentro de ciertas estéticas y ciertas morales que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, lo sorprendente es que hemos ido viendo cómo el Piuchén da origen o da paso a la figura del chupacabra. De hecho, el último imaginario que se desarrolla del chupacabra o del Piuchén tiene una vinculación directa con el chupacabra, que después se transforma en el chupacabra. Probablemente la gente no sabe que pueden haber ciertas dinámicas que los relacionan. Pero también el vampiro se empieza a occidentalizar, se empieza a romantizar, se antropomorfiza. El caso de Tito Lastarria, ya es un hombre transformado en vampiro. Y ahí aparece otro elemento, que no es menor, que aparece en los 60, que es el Dr. Mortis vampiro. El Dr. Mortis, lo hablamos de hecho con Carlos Reyes en un conversatorio muy interesante en la primera tanda de conversaciones que tuvimos acá al alero del Santiago Horror Film Festival. Pero hay algo que tú me mencionaste cuando hablamos del Dr. Mortis, que es claro, que no solamente es un diablo, no es solamente el mal per se, sino que también tiene esta antropomorfización del vampiro. Y también, finalmente, se establece en esta idea del vampiro como un ente negativo, pero ya mucho más occidentalizado, mucho más romantizado, mucho más figurativo, como el vampiro que nosotros conocemos del siglo XIX, el vampiro Drácula, el vampiro demonio, etcétera, etcétera. Y que tiene su arraigo también en Tito Lastarria. Va conjugándose ahí algo bien interesante. ¿Qué nos Mira, puedes decir al respecto? sí, a propósito de eso, bueno, yo no soy un gran conocedor del doctor Morty, Carlos Reyes, Miguel Ferrá, sí lo son, pero recuerdo algo que me llamaba mucho la atención de este tipo de historietas, de ilustraciones maravillosas,
que inicialmente el Dr. Morty era como algo muy vago, o sea, la representación física del Dr. Morty era algo muy ambiguo, muy vago. Después, finalmente se estandarizó en un personaje con cierta barba, con ciertos bigotes, pero podía, al inicio tenía como muchas formas. Entonces, Claro, eso es sumamente interesante porque estamos hablando de cómo ocurre esta es difícil la palabra, antropomorfización, ¿cierto? Cómo se hace humano el vampiro, ¿cierto? Y aquí está como la transición, ¿ya? Hay una transición. Esto me recuerda mucho los relatos de Arthur Machen, Edgar Allan Poe también, y hasta Lovecraft que tiene algún relato así, de esta transformación, ¿ya? De un ser, por ejemplo, inanimado a un ser animado, o viceversa, o de un animal a un hombre, o de un hombre a un animal, ¿cierto? Y en algún momento tiene que ocurrir este traspaso de un animal, ¿cierto? Aunque sea un animal mitológico, mítico, etcétera, a un hombre. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, incluso hay cosas muy curiosas, porque me surgió la idea y hay que decirla a propósito de la fecha, que no estamos muy lejos, pero hay quienes consideran incluso, por ejemplo, todo lo que dice relación con la simbología cristiana, especialmente de como el último tiempo de Jesús, muy vinculado al vampirismo. O sea, cuando él hace en la última cena beber la sangre de él, es un acto para muchos considerado vampírico, la crucifixión, el culto a la sangre del cristianismo, este culto al dolor, este culto a los cuerpos flácidos, sufrientes. Entonces también ahí hay una cosa que sería sí, como... hay un elemento muy interesante, fíjate, porque efectivamente la ritualidad judeo-cristiana, sobre todo la ritualidad católica, tiene una cosa Exacto. con el canibalismo incluso, beberse la sangre de Cristo, comerse el cuerpo de Cristo, es muy potente. Ahí hay algo que, bueno, quizás una persona muy religiosa nos va a acusar de herejes, pero la verdad es que esa visión existe y es eh, muy evidente. La verdad es que no es una lectura tan compleja, es ¿No? evidente, Sí. está ahí en lo concreto. Y eso llama también la atención, porque tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Finalmente tiene que ver con una cosa vampírica de captar la energía, en este caso de Cristo, la energía del cuerpo, la energía de la sangre, que es como lo que hacían antiguamente algunos guerreros, comerse el corazón del otro, tomarse la sangre del otro para captar su energía. Finalmente lo vampírico, si uno lo piensa, está establecido en el culto o en la historia de la humanidad siempre, está ahí, está esta idea que tiene que ver incluso con lo canibalístico, con lo caníbal, ¿no? De hecho, mira, algo que descubrí hace poco, investigando algunas cosas sobre Aleister Crowley, este personaje tan polémico en la cultura occidental moderna. Bueno, él tenía unos ritos de magia sexual que eran bastante fuertes para ciertas sensibilidades. Bueno, e indagando un poquito como los orígenes de todo eso, porque claro, había trabajo con fluidos sexuales masculinos y femeninos que después en algún momento en la misa gnóstica o en otras operaciones mágicas se bebe, ¿ya? Entonces, y él le llamaba la misa gnóstica. Entonces, también es como una alguna parodia es como muchas veces como algo irónico, negativo, pero bueno, si venía de Crowley también puede haber algo de eso. Pero él emulaba un poco como a la misa, pero la llevaba Claro. como a ese nivel mucho más sexual todavía. Eh, pero ya, indagando un poco como de dónde venía toda esta temática, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, había una secta gnóstica, es decir, de los primeros cristianos, que ellos bebían sangre menstrual, bebían sangre menstrual. Entonces, claro, para el tenor de esta conversación, tiene que ver con esta especie de vampirismo, porque también se está bebiendo la sangre, se está tomando el poder, la energía. Pero claro, siempre con una connotación en este caso más sagrada, no solamente porque la sangre fuera rica, así como se muestran en algunas películas de horror, sino porque hay también una cuestión como de tipo de, como tú dices, de canibalismo, de posesión. Tomo algo del otro, Claro. ser del otro pasa a mí.
Mira, viendo el chat, Fraterno Dracon Sakis dice, un poco en relación a lo que hablábamos sobre esta figura, cómo se fue transformando de algo como indefinido, ¿cierto?, a algo ya más específico. En el caso del Dr. Morty, señala aquí el amigo que lo mismo que pasó con Drácula, claro. La figura de Drácula también fue mutando. Entonces, Claro que eso, sí, claro que sí. eso es interesante. Y bueno, así llegamos a la cultura pop y llegamos al mundo gótico, ¿ya? El mundo gótico, que ya el término a mí siempre me llamó la atención porque yo decía, gótico, ¿por qué? O sea, yo recuerdo cuando empezaron antes le llamaban los dark, yo me acuerdo que era el estilo dark. Los 80, los Claro, 80 era el dark. Estaba el New primero, Wave, que era colorido, y después estaba el dark, que era más como si uno lo, a ver, para ponerlo en términos muy, muy claros y muy poperos, era como el imaginario de The Cure. El pelo claro, negro, vestirse de sí, negro, quizás pintarse los ojos, los hombres, las mujeres igual encajes, había una cosa que había rescatado un poco Madonna, Cyndi Lauper en la cosa muy popera, pero que la dark lo tomaba en una cosa más oscura, quizás ocupaba la misma estética del encaje, pero también fíjate que es loco, ¿eh? Porque Madonna empieza a ocupar la simbología religiosa como una forma de ornamentación. sí. Madonna ocupa cruces de aro, después lo toma en los 80 también la película Generación Perdida. Algunos vampiros tienen cruces invertidas, pero tienen cruces de aro. Madonna ocupa como collares los rosarios, también como pulseras, que es muy interesante porque hoy día mucha gente ocupa los mandalas, o sea, perdón, no los mandalas, los malas, perdón, como que son finalmente rosarios, son otro tipo de rosario, ¿no? Claro. El rosario católico es un mala, finalmente, que se reza también, que se va tocando cuenta por cuenta. Entonces, hay algo bien potente ahí en los 80, en los 90, y de repente llega en el imaginario popero, como tú bien dices, Sergio, la película de Jorge Holguín Sangre Eterna, el 2002, que ya nos muestra de forma súper concreta el mito urbano del vampiro, pero el mito urbano del vampiro vinculado a la tribu urbana, y vinculado no solamente a la tribu urbana, sino que vinculado al juego de rol. Ahí ya empieza otro elemento. Este dark del 80, que se pierde un poquito en los 90, porque el grunge, la cosa depresiva que hablábamos hace un rato, Claro. toma más fuerza, pero está ahí como escondidito, como repensándose, o quizás más escondido, como un vampiro en la oscuridad. Y de repente, el 2002, Jorge Holguín, con la película Sangre Eterna, lo retoma a partir de un juego de rol, retoma el vampiro urbano y retoma también la estética gótica muy fuertemente. Sí, sí. Me llama la atención, bueno, porque, no sé, estos son simples recuerdos, yo no sé si históricamente fue tan así, pero yo recuerdo como señalaba, primero estaban los dark, o al menos uno le llamaba a ciertas personas, esa gente es dark, y de repente agarró mucha fuerza el gótico, estos son góticos, eh, y después los que eran dark, para uno también eran góticos, entonces yo me pregunto, ¿por qué ese nombre, cierto? Y bueno, una hipótesis es que en algún momento alguien le dice a Jim Morrison que la música que estaba haciendo o lo que él hizo en algún momento era rock gótico. Entonces parece, esa es la primera vez parece que se emplea ese término, rock gótico, para Jim Morrison. Eh, y The End, según algunos, sería como un tema gótico. Estas son obviamente teorías. Eh, pero también hay una que a mí me interesa mucho, es que en el fondo la cultura gótica nace en gran parte con una reivindicación a la literatura gótica. Entonces de ahí vendría lo gótico, ¿ya? Porque está todo este culto eh, a Carmila, por ejemplo, a Drácula, que después se traspasará al cine, ¿cierto? Y a otras expresiones literarias. Pero viene de ahí, mira. Jimena del Solar dice, en España los góticos los llaman siniestro.
Acá en Chile predominó el término gótico. Pero qué buen punto lo que plantea Jimena, fíjate, porque Por eso. tiene que ver también, claro, tiene que ver con un culto a lo siniestro. A lo Claro. siniestro, como tú bien lo dices, que tiene que ver con el romance gótico, en definitiva, con este género que se empieza a gestar en el romanticismo. Y es bien bonito. Fíjate que pensaba, Sergio, justamente en la charla que dio Melina Rapimán el martes, que hablaba de Anne Rice, pero ella hablaba de estética y justamente hablaba de vestuario, porque se recalca también en el uso gótico ese tipo de vestuario, el encaje, la cosa, yo no me manejo en los nombres, en los términos, pero mucho vuelo, mucho negro, la cosa contrastada, que es muy propia del romanticismo y que es muy propia también de un cierto cine, de una cierta estética de cine de terror. Pero me parece interesante lo que plantea Jimena porque efectivamente, claro, el ser siniestro se asocia también a una cierta estética. Eso es muy bello a mi juicio, ¿no? Como Sí, yo comparto contigo. Sí, yo por ejemplo siempre me llamó la atención, bueno, tengo muchas amistades como dentro de la cultura gótica y dentro de las tribus urbanas me parecían como los más cultos, la verdad. Siempre estaban interesados en el buen cine, en la buena literatura, la verdad que yo les tengo un gran aprecio por lo mismo, porque veía como un deseo de comprometerse mucho con lo que ellos hacían, lo que ellos estudiaban. Entonces, claro, yo ahí conocía mucho y recuerdo muchas cosas, no sé, pues, cuando se juntaban en el Eurocentro, ciertas discotecas como la Val-le-Duc, ¿cierto? Los La lugares de encuentro, Blondie, claro. claro, los lugares de encuentro. De hecho, está la famosa Feria Vampiro, que establece una mirada, están las Open Blondie, que son claramente lugares de encuentro de concilio gótico y que exaltan la mirada vampírica. Es muy interesante eso. Sí. Ahora, ¿por qué buscan al vampiro, por ejemplo, ellos? ¿Cierto? Uno se podría preguntar por qué lo usan como un héroe en el fondo, que hay ahí que le llama la atención. Yo creo que tiene que ver en gran parte con esta sed de la inmortalidad, de lo imposible, también del cuestionamiento. En realidad, no sé, pues al menos la figura del Drácula hollywoodense es sumamente atractiva porque tiene todo eso que no sé, a un joven le podría gustar. Tiene como esa audacia, tiene esa lascivia, tiene esa cultura, ese poder de seducción que se busca tanto. Entonces, pero sería interesante indagar por qué es tan central, por qué no, por ejemplo, no es tanto el hombre lobo, por qué no se tomó otra figura, por qué el vampiro y por qué específicamente como este vampiro del Drácula de Coppola, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un elemento existencialista que se condice también con la historia de la humanidad que ha ido cuestionando todo, porque si tú lo piensas, ya Murnau, no Murnau, Herzog, perdón, Herzog cuando rehace Nosferatu, interpretado por Klaus Kinski, nos entrega un vampiro muy existencialista que se cuestiona su paso a través del tiempo. Coppola hace lo mismo. Y de alguna forma, estaba pensando en Generación Perdida, en The Lost Boys, que ya nos presenta la posibilidad de la tribu urbana per se, estéticamente. O sea, de hecho es un grupo de vampiros que si bien son tremendamente agresivos en cierta dinámica, también establecen esta idea romántica de la juventud eterna, de la joda eterna, del sexo, drogas y rock and roll, por así decirlo, Claro. eterno, que es muy complejo porque se contradice con las sociedades, y aquí vuelvo a algo que tú mencionabas al principio, las sociedades que rigidizan y que están dentro del libro, dentro del texto sagrado. Cuando te sales del texto sagrado,
entras en el caos. Y finalmente el vampiro se plantea como una posibilidad de estar fuera del texto sagrado. O sea, de hecho, está fuera del texto sagrado. Entonces también ahí juega algo bien interesante, ¿no? Claro, ¿y cuándo aparece el vampiro, por ejemplo? ¿En qué escenario? Busca cierto escenario, cierto lugar específico, también aparece de noche, cuando la gente está durmiendo, entonces eso también demuestra que está fuera de la norma, ¿ya? Claro, Por eso exactamente. Están, provoca, están en otra, en otras dimensiones, digamos. Él exacto, vive en claro. otras dimensiones. Sí, hay una película que a mí me encanta, que es muy bella, que se llama algo así como Los amantes nunca mueren. Eh, Mm, es una revisión del tema vampírico sumamente interesante, además que hay un vampiro ahí depresivo, que está aburrido de ser vampiro, que quiere puro morir, que no está satisfecho de su inmortalidad. Eh, es una revisión interesante, así como Entrevista con el vampiro también tiene su aporte al género. Esta que quizás no es tan conocida, pero a mí me gusta más, me gusta mucho la estética, la música, que también hay que considerarla. Mira, hay unas preguntas, Jaime, por si dele, acaso. dele, dele, porque yo no la Ya, estoy viendo, así que dale ya. tú nomás. Mira, el stand de Leoncourt dice: Lord Byron y Edgar Allan Poe son como referentes para muchos góticos. Claro, efectivamente. Eh, Reggie, en Chile, una pregunta, mira, esta está tremenda. ¿En Chile existen grupos formales de prácticas vampíricas que incluyan rituales? Tremendo tema. Me parece que tú tenías una foto de un vampiro chileno moderno, ¿o no? O Sí, algo. aquí está, espérate, ahí está. Yo no veo nada, Eh, pero para que la muestres. estoy en esto. Sí, a ver, hay que recordar que hay gente que efectivamente ha llevado al extremo la dinámica formal del ser vampiro y establece una impronta bien particular. Quizá uno de los personajes más icónicos es una mexicana, si no me equivoco, que incluso ha recurrido a cirugías estéticas, a cirugía de dentición, digamos, para ponerse implantes, eh, a ciertos tatuajes, a ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos, se me olvida el nombre, pero estas como extensiones que la gente se pone sobre la cara para llevar al extremo el tema vampírico. Es interesante lo que plantea ella, porque efectivamente el vampiro chileno juega con cierta estética gótica y es muy potente porque ahí también entra de lleno lo que tú planteabas al principio. La tribu urbana, el dark ochentero, que se contrapone al New Wave ochentero y que no tiene nada que ver con el cuico ochentero, el dark ochentero tiene una fuerte vinculación también con lo existencial. Yo te mencionaba The Cure, y The Cure la verdad es que sus letras son sumamente existencialistas. ¿Para qué hablar de Bauhaus y su clásico Bela Lugosi's Dead, que lo toma justamente la película de Hunger, que habla de vampiros, donde está David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, que es tremendamente existencialista, es el cuestionamiento de la destrucción del resto, etcétera, etcétera, y es muy ochentera. O sea, es absolutamente ochentera en la estética, en lo dark y en lo new wave. Eh, entonces, claro, cuando uno va viendo la construcción de la tribu urbana gótica, si bien toma como referentes me parece muy bien lo que plantea ahí nuestro auditor, ahí parte de nuestro grupo que está viendo esta charla, toma como referentes a Byron y a Poe, eh, tiene una vinculación muy fuerte con ciertas miradas. Y aquí hay algo re importante, pues, Sergio, porque finalmente ese vampiro propio de la cosmovisión mapuche se diluye fuertemente en este otro vampiro occidentalizado, europeo, eh, gótico y con otra estética, que es la que rescata finalmente Jorge Olguín en su película Sangre Eterna, del 2002, y que es la que rescatan finalmente las tribus urbanas hoy día, hasta el día de hoy.
en la Feria de Vampiros, en Val-le-Duc, en la Blondie, cuando se juntan. Y la Claro, música que tocan también es una música bien particular. O sea, hay todo un mundo que se va conjugando en relación a la tribu urbana vampírica, por así decirlo. sí, es interesante cómo van confluyendo distintos elementos, ¿cierto? La pintura, eh, el vestuario, la literatura, hay la música, hay muchos elementos que forman parte de esta. A mí no me gusta el término en realidad, pero es como la única manera de entenderlo, tribu urbana, ¿cierto? Eh, no sé, pero en el fondo todos sabemos a qué se refiere, o sea, son como clanes, son grupos de personas que se sienten identificadas con cierta estética y cierto pensamiento. Y estaba pensando en algo muy curioso que, que- que realicé junto a algunos amigos. Esto debe haber sido el año 2000 más o menos, en el Monte Carmelo, que es un lugar muy precioso que está en Providencia, eh, que era de las Carmelitas, como un ¿Ya? convento, algo así, un monasterio. Y imagínate, en una sede cristiana, nosotros hicimos algo muy pagano, hicimos charlas sobre Drácula. Algunos amigos hacían el mayo vampírico. Miguel Ferrada, Patricio Alfonso, La Verna, y otras personas, Mayo, ¿cierto? Porque ahí tiene mucho que ver con el libro Drácula, que esto empieza a transcurrir en mayo. Y bueno, Maya, como ilusión, bueno, ahí se pueden sacar varias conclusiones. Pero acá un grupo de chilenos góticos amigos le llamaban el Mayo vampírico, y se hacían charlas, eventos muy interesantes. Bueno, y yo en una ocasión, pero esto fue como mi bola con la que hoy día es mi editorial, en ese tiempo era una revista, Bajo los Hielos, eh, aprovechando que vino un amigo rumano, yo conseguí ese lugar para que se hiciera una charla eh, sobre Drácula, pero desde la visión tradicional o espiritual rumana. Y fue sumamente curioso porque en el fondo ahí pudimos aprender como muchas cosas, cómo era el mito del vampiro, por ejemplo, para el campesino rumano, cuáles habían sido las fuentes de Bram Stoker, porque Bram Stoker en el fondo eh, tomó cierta idea nomás, pero él con su genio creativo lo llevó para otro lado. O sea, Vlad Tepes, que es un personaje histórico, no tiene mucha relación en realidad con, Con el con- vampiro. con el vampiro, claro, sí hizo actos de crueldad, pero por ejemplo para los rumanos, me decía mi amigo, es como, no sé, como que nos tocaran Arturo Prat, esto es como Y una claro, figura, es un héroe un patrio. Vlad ícono. Tepes es un héroe patrio. Es un héroe patrio, claro. Entonces para ellos era como el imperialismo británico que agarraba como a su héroe y lo transformaba en un monstruo. Entonces, Exacto. ¿por qué? Porque Qué decían buen que en el punto. fondo Sí. Transilvania y toda la zona de Bulgaria, de Rumania, la Europa oriental, para los británicos era el caos, volvemos al tema del caos, era el desorden, era la selva. Entonces ahí venían los monstruos, venía todo lo perverso. Entonces, por eso ambientó en ese lugar, eh, o de ahí agarró un poco esta idea. Entonces, bueno, lo interesante es que en Santiago de Chile se hizo esto y fue mucha gente y fue interesante porque veíamos como distintas visiones, porque en el fondo todos querían como esta cuestión sangrienta, monstruosa, y lo que decía mi amigo rumano en el fondo no tenía nada que ver con lo que ellos esperaban, era como, claro, claro, era como, oigan, chicos, ustedes están muy equivocados. No sé, Drácula, Vlad Tepes, no era lo que ustedes piensan, y la figura del dragón, y toda la cuestión no tenía mucha relación. Entonces, fue como curioso, la verdad. Pero claro, ahí había un auge de toda esta cultura gótica, ¿ya? Oye, a ver, estamos ya cerrando un poco. Yo no sé si hay alguna pregunta, Sergio, pero quiero dejarles esta imagen que a mí me gustó mucho porque justamente retrata a los dos vampiros, al vampiro con el que partimos, al vampiro de la visión, de la cosmovisión mapuche, a este vampiro serpiente, a este vampiro bueno y vampiro malo, por así decirlo, a este pichén bueno y malo, y al vampiro humano. Yo no sé si tenemos alguna pregunta ya para ir cerrando. Eh,
Lestat dice cómo se mata un vampiro. ¿Basta nomás con la estaca en el corazón o la luz solar o existen otras prácticas? Uf, hay muchas, pues. Valpurgis. Valpurgis, por si acaso, para los que quieran saber, Valpurgis es la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Esa es la noche de Valpurgis. Y Valpurgis es una santa que se celebra justamente en la zona de Europa del Este, y que se dice que ese día de celebración, es un día en que viene a ser como el Halloween de la Europa del Este, por así decirlo. Así como el All Hallows Eve, pero de la Europa del Este. ¿Cómo se mata un vampiro? Bueno, hay muchas formas de matar a un vampiro. Se supone que con agua corriente también lo puedes matar, pero tiene que caerse en agua corriente. Hoy día debe ser difícil, en realidad, caerse en agua corriente. Eh, la Jiménez Solar dice que estuvo en esa charla del maestro rumano. Mira qué buena. Interesante. Sí, a mí la pregunta que me perturbó, que me perturba, es: ¿en Chile existen grupos formales de prácticas vampíricas que incluyen rituales? Porque claro, la estética vampírica ya la pueden tener mucho, quizás ya afilarse los dientes. Yo tengo un diente bastante afilado, yo nunca hice ningún tratamiento, nací así. No hay, no hay una búsqueda, no hay una búsqueda para ser vampiro. No, pero de verdad que tengo ese problema, no sé si es un beneficio o problema, pero claro, entiendo la pregunta que va, o sea, si incluyen rituales de sangre, o sea, blood, o sea, en el fondo, si hay grupos así. Yo no sé, pero, o sea, gente, por ejemplo, como los black metal o los thrashers que en su momento hacían ritos, eh, cosas así, que la gente llamaba satánica, pero en el fondo era como juego nomás. Pero si hubo realmente, o hay de estos grupos, sería interesante averiguar. Lo que sí me acuerdo que yo estaba estudiando en el Lastarria y solíamos ir a finales de clase al Liceo 7 de niñas. Entonces íbamos los varones, mirábamos las chicas y de repente conocíamos algunas. Esa era como la práctica que hacíamos en ese tiempo. No había chat ni esas cosas. Entonces había que ir a terreno. O sea, ya no servían estas otras cuestiones así como de aplicaciones de Tinder, ni. No, había que ir. Bueno, la cuestión es que yo ahí conocí a una niña y era muy, 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 muy curiosa ella. Y en una ocasión me dice, yo debe haber tenido 14, 15 años, y me dice: ¿quieres ir a una fiesta negra? Y yo pensé que era una cosa así como Rastafari, de música afro, o no sé, Claro, afroamericana. pensaste en afrodescendiente, digamos, claro. Claro, Como la pensé que era cultura eso. negra, digamos. Claro, la chica se rió y no, me habló un poco de lo que alguien preguntaba. Y, o sea, en el fondo era como una fiesta, no sé si satánica, pero sí con estética oscura y con ciertos ritos. Bueno, quizá algo había, ¿ya? Bueno, ahí está Leonor Dinamarca, claro, hablando por qué mayo, ¿cierto? Dice que Jonathan Harker llega al castillo Drácula la noche de Valpurgis, ¿cierto? Por eso en mayo en Chile se hacía la celebración en vez de los vampiros, ¿cierto? Realmente sería bueno como retomar esas malas prácticas, yo creo, como del mayo vampírico, porque se dieron buenas charlas de verdad. Bueno, ahí hay varios, Bueno, estoy viendo que varios estuvieron ahí. Bueno, Leonor estuvo ahí, ¿cierto? Eh, Jimena también. Jimena también, ¿cierto? Entonces sería interesante como ahora con mascarilla quizás, pero, retomar eso. Bueno, quizás este Santiago Horror Festival es como, va como en esa dinámica, ¿eh? ¿Cierto? Como de. Nosotros nos vinculamos con el All Hallows Eve, estamos en noviembre. Ahí Carlos Reyes dice que organices tú de nuevo el baño vampírico. Bueno, Responsabilidad. tendríamos que... ¿Ah? No, ahí Pato Alfonso, Miguel Ferrari, yo doy una charla, no Hay, sé. hay que ir juntando, hay que ir juntando a la gente. Sergio, bueno, nada, pues ya se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, tu posibilidad de mostrarnos un poco el tema de cómo se van gestando ciertos grupos. También recordar que las tribus urbanas no son más que grupos de personas que adhieren a una cierta forma de vestir, a una cierta forma de pensar. Eh, Fraterno Dracón dice: ¿habrá alguna derivación filosófica que surja del vampirismo más allá del arquetipo de Lord Byron? Eh,
A ver, yo creo que hay varias formas filosóficas que derivan de ahí, que surgen, o sea, Capitalismo, el capitalismo, bueno, el capitalismo es una forma de vampirismo, de sin duda vampirizar. alguna, obvio, es quitar la energía vital desde otras perspectivas. Eh, y probablemente hay muchas otras también. El existencialismo, desde cierto punto de vista, el mundo vampírico lo ha tocado de diversas maneras, en diversas películas y en diversas literaturas también, en diversos libros. Pero me gustó esa sutileza político-económica. Yo creo que ahí hay algo bien potente. Sí. Como pueden ver, el tema vampírico bordea incluso lo político-económico. Sergio, siempre es un placer tenerte con nosotros y además que nos dé esta visión tan interesante. Quiero agradecerles a todos quienes participaron hoy día en esta charla y también recordarles que este es nuestra última actividad del año del Santiago Horror Film Festival. De pronto vamos a aprovechar el entusiasmo de la gente, vamos a ir a ver con la organización del Santiago Horror para ver si podemos desarrollar un mayo vampírico o Sí, una primera pata, ya que hacemos distintas actividades y cerramos obviamente con lo que es el Festival de Cine, de Literatura, de distintos conversatorios en noviembre. Pero no es malo empezar a potenciar el Valpurgis Nacht, esa noche de Valpurgis, que es tan potente y que es tan interesante y que no está también tan comercializada. A mí personalmente Halloween me encanta, yo jamás voy a satanizar Halloween porque me encanta, pero yo encuentro que la noche de Valpurgis tiene una cosa muy bonita, están las quemas de las fogatas de la noche de Valpurgis justamente para espantar a los seres negativos que aparecen ese día. Eh, y yo creo que retomar lo pagano siempre es positivo porque lo pagano, como bien dijiste tú en esta charla, Sergio, es lo que está fuera del libro, es lo que está fuera del orden, no es más que eso. Y lo que está fuera del orden no necesariamente es caótico. Y más allá, incluso, si nos vamos a una volada científica, el caos también tiene su orden. Así que es cosa de preguntarle a los físicos teóricos que estudian la teoría del caos. Sergio, un placer tenerte acá. Muchas gracias. De verdad es un lujo contar contigo y ha sido un lujo contar con Carolina Heiremans, con Carlos Reyes, con Melina Rapimán y con Sergio Fitzroa en estos últimos conversatorios que quisimos hacer para los fanáticos del terror y los fanáticos de los vampiros. Muchas gracias por acompañarnos. Sergio, por favor, sí, una cosita dale. muy, muy breve. Cierra Eh, esto. bueno, las disculpas por no haber podido ahondar más en lo que era las tribus urbanas, o sea, la verdad que esto da para mucho, o sea, nos hubiera gustado mucho con Jaime hablar, por ejemplo, de ciertas bandas, por ejemplo, me gusta mucho Luna en Caelo, hay todo, no sé, por los festivales góticos, los concilios góticos, o sea, hay mucha cosa que quedó pendiente, pero bueno, ya es parte quizás de algunos de ustedes. Había que priorizar quizás como el aspecto más mítico, simbólico, que se descuida bastante. Entonces, eso, pero bueno, quedaron muchas cosas pendientes, así que quizás en otra oportunidad vamos, vamos a hablar de aquello. Eso, un abrazo. Lo bueno es que justamente deja ahí gustito para que la gente pueda también investigar. Gracias, Lestat de Leoncourt con Asir, ustedes, los habitantes de la ciudad, no pueden penetrar en los sentimientos de un cazador. Bueno, la idea es que así como los animales cazan para alimentarse, no cacen por placer, muchachos. La naturaleza tiene que ser un sujeto de derecho. Muchas gracias, Sergio, nuevamente. Gracias a todos quienes participaron en estos 4 charlas y nos estamos viendo en un próximo Santiago Horror Film Festival. Esperamos que no sea virtual, y si es virtual, la verdad es que quedan todos convocados hasta el 2021. Muchas gracias. Chao, chao.